capítulo número 1, al inicio de su Biblia, se encuentra uno de los capítulos más importantes en la Biblia completa. Hay muchos que pudiéramos escoger como los más importantes, y uno de ellos es este, Génesis capítulo número 1. Estamos estudiando desde hace unos cuantos domingos esta necesidad que Dios está poniendo en la iglesia para reproducirse, multiplicarse. Y esta necesidad, hemos dicho, solamente es posible cuando la iglesia está dispuesta a hacer cambios. Si nosotros no estamos dispuestos a hacer modificaciones y cambios para que la iglesia avance, el Señor va avanzando y hará su obra que siempre ha hecho, pero nosotros nos vamos a quedar. Es decir, la conclusión ha sido que si tú quieres seguir al Señor, no te puedes quedar como estás. No puedes quedarte con tu vida como la tienes, con tus problemas como están, tus defectos como están. No te puedes quedar con el mismo nivel de compromiso, ni te puedes quedar haciendo lo mismo que estás haciendo. Si vamos a avanzar y ver a Dios obrando, necesitamos hacer cambios y hacer modificaciones. Y aprendiendo de esto, la semana pasada el Señor nos habló que estos cambios no empiezan al nivel de la estructura de la iglesia, empiezan en el corazón de cada uno de los creyentes. Y si no estamos dispuestos a hacer esas modificaciones y esos cambios, pues por supuesto que la obra que Dios quiere hacer no se va a culminar. Y el día de hoy vamos con la misma idea, y tomados de la mano con esta idea, vamos hoy a contestar y a ver contestar una de las preguntas más importantes que hay en relación a la plantación de esta nueva iglesia. Y es la simple y sencilla pregunta de ¿por qué plantar una iglesia? ¿Por qué no mejor nos quedamos todos nosotros aquí y la gente que ahora ya Chicoloapan se queda aquí y la gente de otras iglesias se queda aquí? ¿Por qué necesariamente tenemos que plantar una iglesia? ¿Por qué no tenemos mejor y le tiramos a una congregación aquí en Penitenciaría 38 con 1000 asistentes? Si tenemos ahora 500, 600 personas a través de las células y más o menos 400 en nuestras reuniones, ¿por qué no pensar en una iglesia aquí en 38, Penitenciaría 38, con 1000 gentes? ¿Por qué no pensar en 2 reuniones con 1000 personas aquí? O 3 reuniones con 1000 cada una y así, ¿no? ¿Por qué estamos pensando en enviar gente fuera cuando estamos creciendo aquí adentro? ¿Por qué pensar en la idea de enviar líderes fuera cuando ocupamos líderes aquí? Y obviamente, ¿verdad? Para mucha gente la pregunta más relevante es: pastor, ¿por qué plantar en este momento una iglesia cuando no tenemos un techo? No hay baños decentes aquí en Senda de Vida. Estamos iniciando las primeras etapas de la reconstrucción de nuestro edificio para salones en la parte allá del frente hacia la banqueta. ¿Por qué plantar una iglesia cuando podríamos invertir aquí? Podríamos dejar nuestros líderes aquí. Podríamos pedirle al pastor Daniel que en lugar de salir se quede aquí y trabaje en otras áreas. ¿Por qué ir a otro lado y plantar una iglesia? Y vamos a abrir la Biblia para contestar esa pregunta. Y la Biblia está llena de respuestas acerca de esta necesidad de reproducirnos. Y nos diría, más que otra cosa, que si no lo hacemos, indica que algo anda muy mal. Y por eso le pedí a usted que fuera a Génesis capítulo 1. Vamos a estudiarla, abriendo nuestras Biblias pues en el capítulo 1 de Génesis. Y voy a leer Génesis 1 explicando algunas cosas muy sencillas, muy básicas, aunque no nos vamos a meter en profundidad a Génesis 1. Lo que quiero que observe es un principio. Si vamos a contestar la pregunta de por qué vamos a plantar una iglesia, la respuesta se encuentra en Génesis 1 y dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces tenemos la creación hecha por Dios, Dios después interviniendo ante el caos y ante el desorden que había en la tierra, ordenándola como. Verso 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y
fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y atención aquí, separó Dios la luz de las tinieblas. Lo que para nosotros hoy es tan sencillo y vemos una separación entre luz y tinieblas, algo sucedía antes de esta intervención de Dios que estaban en alguna forma mezcladas, ¿verdad? Había puras tinieblas cuando el Señor dice sea la luz y después es separada. Versículo número 5 nos dice: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, o sea los cielos, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión, ¿cómo? Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Aquí ya tenemos entonces una tierra formada con un cielo, la luz y las tinieblas separadas, y a la luz se le llama día y a las tinieblas se les llama noche. Y tenemos las aguas ahora juntas en un lugar. Observen lo que sucede en el verso 10. Y, disculpen, en el 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ahora, hay un elemento que quiero que note hasta aquí. Leímos del 1 al 10 y esencialmente vemos a un Dios que con el poder de su palabra está ordenando la tierra. De todo el caos que había en el verso 2, el Señor con su palabra separa luz de las tinieblas, separa lo seco del agua, ¿verdad? La tierra del agua, separa los cielos del agua. Pero hasta aquí, en los 10 versículos que hemos leído, ¿quién nota que no hay hasta aquí, hasta el verso 10? ¿Qué no hay? Vida, exactamente, vida. El Espíritu de Dios, por supuesto, dice ahí la Escritura, se movía sobre la faz del abismo. Está Dios inmanente, metido en su creación, pero hasta el verso 10 no tenemos vida. Ya están allí las piedras, están todos los elementos, pero aquí es donde el Señor, en tu versículo número 11, dice así la Biblia: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y dice el verso 12: produjo pues la tierra. Aquí está la primera forma de vida. Y dije forma de vida porque no es la misma vida que tiene una planta a la vida que tendrán los animales y a la vida que tenemos nosotros. Pero esta es la primera ocasión en la que el Señor pone vida. Atención, atrás, la luz, las tinieblas, el agua, la tierra seca. ¿Cómo dijo Dios que era? Dijo que era bueno, ¿cierto? Pero no había vida. En el verso 11 y en el verso 12 se crea la primera forma de vida y empieza el Señor a explicarnos la importancia y la característica que tiene la vida. Según el verso 11, dice que esta hierba verde tiene que dar algo. ¿Qué cosa dice en su Biblia? Semilla. El árbol debe dar ¿qué cosa? Fruto, según su género, dice la Biblia. Y en ese fruto, ¿qué va a haber? Semillas. Dice la Escritura entonces que hay una característica muy importante de aquello que está vivo. Y la característica más importante de aquello que está vivo es que lo que tiene vida se reproduce. Le enseñaron en la primaria, ¿se acuerdan? Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y ya lo repetías: ay, yo me siento biólogo porque ya pueden decir eso, ¿no? La muerte aquí no existe todavía en el capítulo 1. Y tampoco existía la vida fuera de Dios. Pero cuando Él crea estas piedras y pone ahí la tierra y todos los elementos que ahora sabemos son elementos químicos, y el agua y los átomos y las moléculas y los compuestos, no tenemos vida en esta tierra que es buena hasta el verso 11. Pero lo interesante que es que cuando el Señor declara que haya vida a través de las plantas, les da a las plantas la capacidad de tener una semilla, daban el fruto que dio el árbol, que tiene la capacidad de reproducirse según su género. Vean el versículo número 12: produjo la tierra hierba verde, hierba que da semillas según ¿qué? Según su naturaleza.
Es decir, aquello que está contenido en esta semilla es capaz de generar, transmitir la vida que se recibió al principio. Al final del verso 12 dice: árbol que da fruto, cuya semilla esté en él, según su género, y vio Dios, ¿qué dice ahí, hermanos? Que era bueno. Ahora, ¿cómo se imagina la tierra aquí? Por supuesto, una esfera como la conocemos ahora, es un globo, y tenemos la tierra acomodada. Nadie sabe exactamente cómo estaba acomodada. Está la teoría de la Pangea, los continentes, como se cree, ¿verdad?, que antes estaba Sudamérica por ahí unida con África, y que ahora, como lo conocemos hoy, quedó después del diluvio. Pero como quiera que haya estado, estaba ya una esfera, un globo. Y lo que tenemos hasta este día son plantas. Pero como es la primera vez que el Señor crea vida, estamos viendo inmediatamente la capacidad que tiene la vida que da Dios de reproducirse. ¿Qué sucede cuando llegamos al siguiente día? En tu versículo número 13 tenemos un detalle muy interesante. Observe: fue la tarde y la mañana el día tercero. 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. La pregunta aquí es: ¿qué está creando el Señor en ese día? ¿Qué está creando? Lumbreras, exactamente. Entonces vamos a leer, dice el 16: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día. ¿Cómo se llama esa? El sol. Y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Aquí viene la pregunta importante. En algún lugar en Génesis 1 dice: y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad el universo. ¿El sol es el esposo y la luna la esposa y tienen estrellitas? No. ¿Por qué? ¿Por qué no se reproducen? Porque no están vivas. Las plantas tenían vida y se pueden reproducir, pero el sol no se reproduce. Es muy bonito, da calor, nos da luz, el Señor lo puso para llevar el orden de los días y todo el rollo, pero el sol no está vivo. El sol está muerto, es una masa inerte por ahí, ¿verdad? De hidrógeno que está quemándose, y cada vez sabemos más, y no sé si menos del sol, pero eso es lo que vemos. Pero el punto es: no está vivo. ¿La luna está viva? ¿Tiene vida? No. ¿Las estrellas tienen vida como tal, como astros? No. Qué interesante. Entonces, por eso a ellos no se les dijo que iban a reproducirse según su género. Si sigues leyendo, dice el Señor lo que hizo. 17: las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Extraordinario. Hace la tierra entonces, el tercer día las plantas, el cuarto día pone las dos lumbreras, pero las lumbreras no están vivas. Las plantas sí. Y las plantas, al recibir la vida de Dios, tienen la responsabilidad de agarrar esa semilla y llenar la tierra. Pero las estrellas no. El sol tampoco, la luna tampoco. ¿Qué sucede en el siguiente día? Número 5, verso 20. Dijo Dios, fíjate aquí nada más, imagínatelo ese momento: produzcan las aguas seres vivientes. Fíjate la frase: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, con una orden de su voz. Hermano, si usted ha visto la gran inmensidad de especies de aves que hay, los colores, los animales marinos, la gran inmensidad que hay de animales marinos, con una palabra se llena la tierra, el agua, y se llena el aire de seres vivos. Entonces, según lo que hemos aprendido, si son seres vivos, ¿qué les podrá decir el Señor? Vamos a ver, sigue leyendo en tu versículo 21. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, de acuerdo a cada especie, pues, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces,
¿Qué tipos de vida, qué formas de vida llevamos hasta aquí? La primera, ¿cuál fue? Plantas. Después, el cuarto día, ¿hay forma de vida? No, porque son luna y sol. Pero en el quinto día tenemos al Señor creando todos los monstruos marinos, todas las criaturas marinas y todas las aves. Observe con atención, cuando dice en el verso 21 que eran bueno, todo eso era bueno, Dios se dirige a estos seres vivos en el verso 22. Y atención, y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y miren qué hermosa frase, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Entonces, pregunta rápida: ¿qué fue el primero, el huevo o la gallina? Si usted estudia la Biblia, va a saber esa respuesta. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Dios puso un huevo y ahí lo empolló con su mano así para que... ¿Era la gallina? O una gallina y un gallo con la capacidad de reproducirse. Esta es la respuesta. Pero atención con esto. Esta orden viene porque tienen vida. Y si tienen vida, su obligación es tomar esa vida y pasarla. ¿Cómo? Dice ahí, fructificar, luego multiplicados. ¿Qué tenían que hacer entonces? ¿Llenar qué dice ahí? Las aguas. Entonces esto me hace preguntarme, por supuesto, cuando el Señor crea al tiburón macho y hembra, ¿cuántos tiburones macho y hembra se le ocurre a usted que creó? Pues no sabemos, pero no nos dice que Dios llenó el mar con tiburones. Nos dice que creó ciertos tiburones y a ellos les dio la responsabilidad de decir: ahora sí, fructifiquen, multiplíquense y llenen las aguas. ¿Por qué podían hacer eso? Porque tenían vida. Bueno, hasta aquí suena muy bien. Vamos a seguir leyendo, porque en el mismo día, dice tu verso número 23, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, aquí viene esto interesante: produzca la tierra. ¿Te acuerdas que en el otro dijo produzca el agua, produzcan las aguas? Aquí dice produzca la tierra. Y dice produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y de la Biblia dice fue así. Con una sola palabra viene la creación de la nada, de la tierra misma, de un elefante y una jirafa y una chiva y una lagartija y una serpiente y un bichito y insectos, y empieza a producir la tierra todos estos seres vivos, y dice que era bueno. Y luego observen ahí el 25: e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Estamos en el sexto día, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, ¿ya terminó Dios? No. En este momento, hasta esa hora del día, no sé si fue mediodía, pero hasta esa hora del día, tenemos la tierra con esfera como la conocemos. No sabemos si los continentes estaban iguales. Estaba separado el mar y la tierra. La tierra estaba llena de seres vivos. Los cielos estaban llenos de aves. Y la tierra había producido todo tipo de animales terrestres. Pero lo que viene enseguida es extraordinario, porque parece indicar, si me permite usar esta ilustración, que en todas las demás ocasiones Dios estaba en el trono hablando. Produzca la tierra animales vivientes, produzca la tierra hierba verde, produzca las aguas seres vivientes. Pero cuando llega el versículo 26, parece indicar que ahí es cuando el Señor parece bajarse de su trono. Y en otro capítulo, en Génesis 2, nos dice que tomando polvo de la tierra formó un hombre. Escuche lo que dice su verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Ojo, nada de lo que ha sido creado tiene su imagen. Es creado por él y da evidencias de él, pero nada antes del hombre se dice que es conforme a la imagen de Dios. ¿Está entendiendo lo que estamos viendo aquí? Hagamos al hombre conforme, perdónenme, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y para qué lo pone? Señoree. ¿Qué quiere decir señorear? Mandar, regir, gobernar.
es el mayordomo principal. Señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Le está dando el dominio a esta creación súper especial que es el hombre. Nos dice el 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí viene la orden. Los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dice, hermanos? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y luego les indica lo que pueden comer y lo que no pueden comer. Y dice el 31, vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Es decir, de toda la creación, yo tengo aquí esta, que en algún momento esto es de madera, y en algún momento estuvo vivo, ¿no? Bueno, con cierto tipo de vida, en un árbol. Pero una vez que esto fue secado o cortado, primero luego se secó, perdió la capacidad de transmitir la vida. Yo no puedo sembrar esto y esperar que salga otro atril, ¿verdad? No podemos hacer eso. Está muerto. Pero aquí, a un lado de esto, está un hombre creado por Dios y tiene vida. Y la orden bíblica a todo lo que tiene vida es fructificar, multiplica y llena. Todo lo que tiene vida. Entonces, cuando nosotros pensamos en ¿por qué, hermano, vamos a multiplicarnos como iglesia? ¿Por qué vamos a plantar una iglesia allá? ¿Cuál será la primera respuesta y la más obvia? Porque la iglesia está viva. Si no nos multiplicamos, es señal de que estamos muertos o somos estériles. Lo anormal es no multiplicarse. Lo normal es multiplicarse, porque todo aquello que ha sido creado por Dios con vida, tiene la capacidad de pasar esa vida a través de la reproducción. O sea, vemos el principio simple de que todo organismo creado por Dios se reproduce. Todo aquello que ha recibido vida de Dios tiene que pasarla, y si no se pasa esa vida, indica que hay problemas. Ahora, bueno, aquí tenemos al hombre, ¿sí? Y ya sabemos que Dios le dijo a Adán y Eva, fructificad y multiplicaos. ¿Qué significa eso? Que Adán y Eva tenían que ir allá, ¿verdad? Al oscurito, ¿verdad? Y tener relaciones sexuales. Y entonces, ¿cuál sería el resultado? Adancito, una Evita, ¿ok? La pregunta es esta: ¿los hijos de Adán tendrían capacidad de tener más hijos? Sí, claro. Y entonces ellos tendrían que otra vez unirse, y así, y de ahí venimos todos. Si le dijeron lo de la cigüeña, lo engañaron. ¿Okay? Aquí le vamos a revelar la verdad. Usted no viene traído por la cigüeña de París. ¿Okay? Nacemos de la reproducción de un padre y una madre que reciben vida y la transmiten, ¿verdad? Entre los dos, en esta unión. Ahora sabemos de los capítulo 2, si eres tan amable. Y le vamos a poner mucha atención a este punto en Génesis 2, porque este punto vincula la creación del hombre con la iglesia cristiana. Porque algunos dirán, bueno, pastor, yo entiendo que hay que tener hijos, pero ¿cómo es que la iglesia de allí tiene que plantar otra iglesia? ¿En qué se parecen o por qué hay una semejanza? Génesis 2 nos dice en el verso 4: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Nota que no dice creó, sino que formó. Implica en alguna manera, no sé cómo, pero la mano de Dios tomando polvo de la tierra y dándole forma al hombre. Imagínense un Dios capaz de crear del polvo células del corazón que laten al mismo tiempo todas, y las crea de la tierra.
Un Dios capaz de crear el hígado y nuestros riñones, y capaz de crear el cerebro del polvo de la tierra. Porque a veces cuando nos imaginamos a Adán, nos lo imaginamos así como de plastilina, ¿no? De barro. ¿Y qué? El Señor a lo mejor picó y hizo el ombligo, ¿no? Y que Adán era de barro. No. Adán era un ser humano completo, con los órganos que tú y yo tenemos, excepto que eran perfectos. Pero a ese hombre que formó del polvo de la tierra, ¿cómo le dio vida a Dios? ¿Qué dice en tu verso 7? Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Tenemos un hombre que tiene su cuerpo nada más, ya hecho perfecto, pero que no está vivo hasta que lo toma el Señor y sopla en su nariz aliento de vida. Y Adán es un ser viviente. ¿Y qué pasa con la mujer? ¿De dónde es tomada? ¿Se acuerdan? ¿La mujer viene de la tierra? No, viene de la costilla de Adán. Cuando es echado a dormir, usted sabe la historia, toma una costilla y el Señor de la costilla de Adán, de su propio costado, forma una mujer, sopla aliento de vida y se le entrega. Se enamoran y el resto es historia, ¿verdad? Hasta nuestros días, allá están nuestros padres, Adán y Eva. Pero fíjense, qué tremendo que al poner Dios vida en Adán, le da la capacidad de reproducirla. ¿Cómo le dio la vida? Soplando, ¿verdad? Juan, Evangelio de Juan. Vamos al Nuevo Testamento, recorra toda su Biblia, llegue hasta el Evangelio de Juan. Por allá, al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 20, observe qué cosa más interesante tenemos aquí. Juan 20. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Sí, Dios sopló a Adán, pero ¿a la iglesia cuándo? Bueno, en Juan 20, Jesús ha pasado ya 3 años y medio con sus discípulos, ¿ok? Está a punto ha pasado a la cruz, fue sepultado y resucitó. Y después de haber resucitado, se presenta a sus discípulos. Y atención con lo que sucede en Juan capítulo 20, verso 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Verso 20, Juan 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, o sea, comprobaron que era Él. Pero fíjense qué pasa en el 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Y aquí viene esta comisión. Fíjense: como me envió el Padre, así también yo os envío. Esto es semejante a fructificar, multiplicados, llenar la tierra. Y lo que hace, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Este es el momento en el que Juan registra el nacimiento de la iglesia. Una iglesia formada por 12 hombres que fueron formados por Dios del polvo de la tierra durante 3 años y medio, y ahora está este cuerpo sin vida. Y cuando el Señor les dice: así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, ¿qué hace Jesús? Sopla y dice: recibid el Espíritu Santo. Es cuando la iglesia, por primera vez, usted y yo, la iglesia de Cristo, recibe su vida. Y entonces, si reciben la vida, ¿cuál es la comisión que le da Jesús a su iglesia? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es idéntico a fructificar, multiplicados en la tierra. Es decir, multiplíquense porque ustedes han recibido la vida. No son inertes, muertos. Tienen vida. Y obvio que esto se refiere a la vida espiritual, aparte de la vida física que hemos recibido. Vida física en la Biblia se distingue muchas veces como a bios, de ahí viene biología, el estudio de la vida, bios. Pero hay otra palabra que es zoe, que es salvación, que tiene que ver con vida en el sentido más pleno. Las plantas tienen bio,
los hombres tenemos bio, y si tenemos a Cristo tenemos Zoe, tenemos vida espiritual, estamos realmente vivos. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Entonces, de acuerdo a la Escritura, el hecho de tener vida, si tienes vida espiritual, implica que tienes que reproducirla por necesidad. Esa vida quiere salir, esa vida quiere pasarse. Vienen los ateos, ¿verdad, muchachos que van a la universidad? Vienen los ateos, vienen los materialistas y dicen: ah, sí, ese deseo de pasar la vida se llama instinto de supervivencia. Oh, sorpresa, está en la Biblia y es el orden de fructificar, multiplicar y llenar la tierra. No lo inventaron ustedes. No, es la supervivencia y el camuflaje y todas las adaptaciones de la evolución para pasar la vida. ¿Y de dónde sale esa necesidad de pasar la vida? Ah, pues de Génesis 1, cuando Dios les dijo que a la vida que habían recibido tienen que pasarla. Por eso tú y yo, hermano, hasta física y biológicamente tenemos 14, 15 años y empezamos a hacerle ojitos a las muchachas. Y los muchachos a las muchachas, ¿verdad? Y las muchachas a los muchachos. ¿Y por qué? ¿Por qué sentimos esa atracción de hombre a mujer? Porque dicen uno: ah, son impulsos eléctricos para reproducirse. Pobre Freud y pobres todos aquellos que creen ese tipo de cosas, ¿no? ¿Que eso es todo lo que es? No, bíblicamente, como tienes vida, como estás vivo, quieres pasarla. Quieres tener unos hijos, quieres tener chamaquitos y niños ahí a quienes tú puedas darles tu vida. ¿De dónde sale eso? Dios lo puso en ti porque estás vivo. Por eso, ¿entienden lo que estoy diciendo? ¿Quién de ustedes ha visto muertos enamorarse? Yo quisiera tener muertitos contigo. Ay, mira qué zombie tan precioso, ¿verdad? ¿Quién? Los únicos que se reproducen son los vivos. ¿Quién de ustedes ha visto una piedrita, verdad? Y un piedrito, y luego que se juntan y salen piedritas. No pueden porque están muertos. Pero los vivos se reproducen si están vivos. Por favor, acompáñame a este pasaje. Primera de Juan. Tienes que ir a este pasaje en tu Biblia. Primera de Juan 5. Quiero mostrarte algo. Primera de Juan 5. Estos pasajes, al estar estudiando, hay tantos versículos que hablan de la vida que tenemos en Cristo, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, por ejemplo, y que tenemos vida eterna. Primera de Juan 5. ¿Ya encontró el capítulo 5? Vamos a leer, por favor. Ahí usted sígame con la vista. El versículo número 13. Perdóneme, 11. Primera de Juan 5. 11. Y este es el testimonio, es decir, este es el mensaje más básico. Damos evidencia de esto. ¿De qué? Que Dios nos ha dado vida. ¿Y esta cómo se llama? Eterna. Pregunta rápida. La primera vaca que fue creada ahí, ¿tenía vida eterna? A ver, piénselo. O sea, ¿esa vaca iba a morir algún día? A ver, voy a regresar más. ¿Dónde entra la muerte al mundo? En Génesis 3, cuando Adán peca. Como él peca, ¡bum!, toda la creación se afecta con la muerte. Entonces, cuando Dios crea aquella vaca primera, ¿tenía vida eterna? Sí, no vida eterna como nosotros, pero esa vaca no iba a morir, iba a ser la misma vaca. Interesante, ¿no? Porque no iba a haber muerte, pero cuando Adán peca, entra la muerte, y ahora vemos la realidad de la muerte. Pero dice la Biblia en Juan capítulo 1 de Juan 5:11, que este es el testimonio: Dios nos ha dado vida, ¿qué dice, hermano? Eterna. O sea, venció la muerte que Adán nos heredó. O sea que si tú eres cristiano, ya tienes vida eterna. Y dice la Biblia, ¿y esta vida dónde está? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Punto. Tener al Hijo, una relación con Cristo, con el Padre a través de Cristo, es tener vida. Y si no tienes al Hijo, no tienes vida. Solo puedes tener bio, pasar la vida con tus hijos y ya. Y aún a veces por el pecado hay personas que ni siquiera tienen esa capacidad por las afectaciones del pecado y son estériles. Hay dificultades en el varón o en la mujer y no se puede procrear. Pero la pregunta es,
¿es posible que un cristiano que tiene al Hijo no tenga vida? No es posible, porque si no tiene vida, no tiene al Hijo. Si tiene al Hijo, tiene vida. Y si tiene vida, se puede reproducir. Déjenme corregir eso. Se debe reproducir si tiene vida. Lo único que no se reproduce es lo que está muerto. Lo único que no da fruto y no tiene hijitos es lo que está muerto. Lo que está vivo se reproduce. Aquí, cualquiera de ustedes, cuando salgan, pasen aquí, y aquí hay una zona que no tiene cemento porque se hizo un estudio en el suelo, los cimientos, y esa zona tiene años con pura tierra. Nadie ha venido ahí a arar ese pedacito y echar semillitas para una cebollita, una zanahoria. Nadie. Solito, entre comillas, las plantas con el polen y los animalitos y los insectos, y ahí usted ve que hay un jardincito muy bonito. ¿Cómo llegaron ahí? Les tuvimos que decir: reproduzcanse, órale. Ándale, mira, ¿ya viste la otra plantita? Está bonita, ¿ya viste su polen? ¡Ay, qué bonito! Mira la abejita. No, solitas. Es natural que lo que tiene vida quiere salir, se reproduce, y sin plantar nada, ahí hay vida. Y son unas plantas. Ahí está. ¿Por qué? Porque están vivas. ¿De dónde viene eso? Dios lo puso. Y una iglesia, entonces, que no se reproduzca, es que está muerta. Pero una iglesia que tiene a Cristo como ustedes y no lo tenemos, lo natural, ¿sabe qué va a hacer? Reproducirnos. Reproducirnos. Eso es lo natural. Y si usted quiere tener muchos hijos, Dios lo bendiga. Pero esto es espiritual. Principalmente, por supuesto. Multiplicamos iglesias porque es lo normal por tener vida espiritual. No reproducirse es anormal. Plantar otro lugar donde Cristo se ha anunciado es lo normal en una iglesia que tiene vida. Implica que si yo recibí la vida y no la estoy reproduciendo, entonces estoy cortando el propósito principal por el cual yo recibí la vida. Si yo no paso la vida que recibí, estoy incompleto en mi proceso. Imagínense a Adán y a Eva. Un Adán creado perfecto, Dios sopla aliento de vida en su nariz, saca a Eva de su costado y se la entrega y dice: ¡oh, qué maravillosa creación! Y ahí está Adán y Eva. ¿Cómo se los imagina? ¿Serían feos? ¿Cómo sería nuestro padre Adán? Me imagino altote y fuerte y una Eva hermosa, perfectos en sus cuerpos. Pero se imagina a Adán y Eva con una vida que recibieron, pero que nunca la pasan. ¿Cómo ves? Tenemos... No, ¿para qué? Es una lata los matos. ¿Cómo ves? Tenemos hijos y esta vida que Dios nos ha dado, la pasamos. No, así estamos bien, tú y yo, tú sabes, tu espacio, mi espacio, tu independencia. ¿Qué todos hubieran sido si al recibir esa hermosa vida se la quedan? Punto. La vida es recibida para entregarla, para pasarla. Si no, no cumple su propósito. Dios no está solo interesado en darte vida eterna a ti y ya. Está interesado en que la vida eterna que Él te ha dado a conocer a su Hijo, la pases a tu vecino y la pases a tus familiares y a 1000 gentes a tu alrededor que no conocen. Porque si tú la recibes y te la quedas, ¿qué propósito tiene la vida entonces? Una vida que no es pasada, una vida que no se transmite a otra, se llama esterilidad. Y en la Biblia me puse a estudiar y es un rollo, el problema de la esterilidad en la Biblia. A ver si algún día hacemos un estudio de ello. Pero es básicamente el problema de tener vida, tenerla, pero no ser capaz de pasarla. Eso es esterilidad. Y sucede, lamentablemente, que hay personas vivas en Cristo que no están pasando su vida. Se están haciendo estériles. Están tapando la vida que Dios les dio, están a gusto con la vida que Dios les dio, pero no la están pasando. Eso es anormal. Lo normal es una persona que recibe vida y la pasa. ¿Cuándo han visto ustedes que Dios sane a alguien de tener muchos hijos? Oh, ya tiene 17 hijos, hay que sanarlo para que ya no tenga más. ¿Cuándo han visto eso? La sanidad, ¿en quién viene? En personas que no
se reproducen. Los vientres estériles en la Biblia, estudio, es un tema apasionante, fascinante. Dice la Biblia, cuando le habla Dios al pueblo de Israel: bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Es una bendición reproducir. Lo anormal es no reproducir. La vida se pasa a través de reproducción, y nosotros, al recibir la vida, recibimos la responsabilidad de pasarla a otras personas. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Eso es lo normal. Dice la profecía de Isaías: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Dios tiene el poder de curar esterilidad. Si tú no estás pudiendo pasar la vida, si la vida eterna que Dios te dio se atora por miedo, por pena, por lo que quieras, Dios puede sanar la esterilidad y ayudarte a pasar la vida, porque hay un montón que la necesita. No es diseñada, insisto, para nosotros nada más. Entonces multiplicamos iglesias dando vida, porque ¿sabe qué? Así nacimos nosotros. Esta iglesia nació de otra gente que recibió la vida y nos la pasó. ¿Quién de ustedes se convirtió por la predicación de un ángel? ¿Alguien de ustedes? No me refiero que el que te habló se llamaba ángel. Me refiero a un ángel. ¿Alguien de ustedes se le apareció un ángel y dijo: conviértete, que predicó el evangelio? Seguramente que no. Todos nos convertimos porque hubo otra persona que tenía la vida y nos la pasó. Así nació esta iglesia. Multiplicamos iglesias porque es lo normal. La reproducción de una iglesia, entonces, empieza, hermano, con la reproducción individual de cada creyente. Escuche lo que voy a explicar. No podemos reproducir programas de la iglesia y decirle a la gente: vamos a poner allá en Chicoloapan o en Ecatepec o en Tultitlán o en Pachuca una iglesia Senda de Vida, y mandamos los materiales y nuestro programa y unas bocinas iguales de atún sombrero de charro, ¿verdad? Y este mismo púlpito, hacemos un clon y lo mandamos. Eso no es reproducirse. La reproducción sucede cuando las personas, individuos, cada uno de nosotros se reproduce, da fruto y se multiplica. Si cada uno de nosotros no nos reproducimos y no ganamos otras personas, no podemos multiplicar una iglesia, hermanos. Tiene que empezar en el nivel de cada persona. Tiene que ser cada célula reproduciéndose, cada iglesia entonces dando a luz iglesia, los pastores. Pero es un problema si queremos reproducir una iglesia, pero yo a nivel personal no estoy ganando un alma o pasando la vida que yo he recibido. Y para empezar a cerrar esta idea, déjenme explicarle que la plantación de iglesias es uno de los métodos más eficaces para hacer evangelismo. Algunos piensan: no, el modelo hoy, sí o no, hermanos, vamos a ser francos, el modelo hoy para mucha gente es tener una iglesia grandota, una iglesia grande me refiero con mucha gente. Y eso dice: ay, ahí está Dios, ahí está el poder de Dios, y eso es muy bueno, tener una iglesia grande. No hablamos nunca mal de una iglesia grande, pero hay que ser realistas, hermano. En algún momento ustedes ven a Jesús diciendo: id por todo el mundo, prediquen el evangelio y tráiganselos a Jerusalén para hacer la iglesia más grandota de Jerusalén. ¿Ven a Jesús diciendo eso? Diciendo: Jerusalén es el ombligo del mundo y aquí se va a adorar mi nombre, así que todas las naciones vengan aquí a Jerusalén. No, ¿qué les dijo? Ustedes me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Váyanse, salgan, lleven el evangelio. Esa es la norma. El evangelio no está en la escritura, en Hechos, centrado en un lugar, en una hora y con una persona que puede predicar. El evangelio está diseñado para ser llevado a los lugares donde no se está predicando. Y la forma más efectiva para predicar el evangelio en esos lugares es la plantación de iglesias nuevas. Déjenme darle un dato aquí, no sé qué tanto le pueda hacer a usted relevante. Un hermano en Alemania hizo hace algunos años unos estudios sobre las iglesias. ¿Por qué hay iglesias que crecen y iglesias que no crecen? Y se puso a hacer un estudio. Y se dio cuenta que las iglesias que crecían eran las que regaban con agua, como ustedes nos están regando ahora. Entonces crecía la iglesia. No sé. Se dio cuenta de algo muy interesante. Y le voy a poner un ejemplo con números.
si tuviéramos en promedio, estos son los promedios, una iglesia que tiene 2,850 miembros en una reunión, imagínensela, 2,850 miembros en una reunión. Estadísticamente, esa iglesia con 2,800 personas va a ganar 111 personas en los próximos 5 años para Cristo. A ver, piensen, 2,800 gentes en una iglesia ganan en promedio 111 personas en los próximos 5 años. Cuando usted revisa eso, el porcentaje es mínimo. Y entonces el hermano que se apellida Schwartz empezó a hacer estudios y se dio cuenta que estadísticamente, si partiéramos esa iglesia de 2,856 en partes iguales y pudiéramos tener 56 iglesias, en lugar de una con 2,800, 56 iglesias con 51 miembros cada iglesia, cada una de esas iglesias de 51 miembros puede ganar 31 personas para Cristo, estadísticamente. O sea, ¿qué le estoy diciendo? ¿Qué dice la estadística? Que las iglesias que ganan más miembros, más nuevos, que predican más, son las iglesias pequeñas. Y que entre más grande se hace la iglesia, menos evangelística se hace. Eso dicen los números. Es decir, 56 iglesias con 51 miembros podrían ganar 1,782 en el periodo de 5 años, en lugar de los 111 que gana la iglesia de 2,800. Números. Simple y sencillo. ¿Saben cuál es la estrategia de Starbucks? ¿Conocen esas cafeterías de Starbucks que un café que cuesta 150 pesos? No sé cuánto cuesta. ¿Saben cuál es la estrategia? Uno en cada esquina, uno en cada lugar, para que vayas pasando y se te antoje. Y si usted va a Europa o en Estados Unidos, literalmente hay esas tiendas de café en cada lugar. Dígame qué es más efectivo: tener el evangelio en muchos lugares o tener el evangelio en sería 38 los domingos. ¿Me entiende? Tenemos que llevar el evangelio. ¿Por qué plantamos iglesias? Hermanos, plantamos iglesias porque es lo bíblico para hacer y es la forma más efectiva de alcanzar gente. Va a ser complicado traer a la gente de Chicoloapan aquí. Mejor vamos a llevarles el evangelio. Qué sencillo es. ¿Me explico? Y termino con esto. Sucede que la iglesia que primero Dios, el Señor nos concede abrir el 3 de noviembre en Chicoloapan, sucede que es la primera. Algunos están pensando, ya tuvimos un hijo ya. No, nos faltan muchos. Nos faltan muchos. Esa es la primera. No sé si a usted le interesan los números, pero a aquellos que le interesan los números, esto va a ser muy relevante lo que te voy a explicar. Fíjate bien, Chicoloapan, que es donde se va a poner la iglesia, tiene 6.3% de creyentes en ese municipio. O sea, hay 100 personas y de esas 100 personas, 6 dicen ser evangélicos. Si nosotros enviamos una iglesia allá, ¿es mucho? Porque ya tienen 6 cristianos. Quedan 94 inconversos. Vamos a plantar una iglesia donde hay 6.3 creyentes por cada 100 inconversos. ¿Sabes cuánto tiene Venustiano Carranza, que es la delegación donde estamos? 5.4. O sea, hay más cristianos, porcentualmente hablando, en Chicoloapan que en Venustiano Carranza. ¿Sabes cuál es el promedio precisamente en el Distrito Federal? Estamos en 5.4% de evangélicos en el DF. O sea, de 23 millones en la zona conurbada, se piensa que hay 1 millón de creyentes. Cada uno de ustedes tenemos para predicarle a 23 personas. Y todos van a ser conversos, cada uno de ustedes. Entonces, hay un montón de chamba que hacer. Si pensamos en los municipios del Estado de México, a ver cuántos de ustedes viven por ahí. Si tú vives, por ejemplo, en Metepec hay 4.7% de creyentes. Nicolás Romero, 4.7. Tlanepantla sube un poquito, 5 creyentes por cada 100. De 100 personas, solo hay 5 cristianos.
En Naucalpan, 5.4%. Atizapán, 6%. Nesa, el municipio más poblado de esta zona, 6%. Ecatepec, 6.1%. Chalco, Cuautitlán y Tultitlán andan entre el 6.1 y el 6.3 de creyentes para predicar el evangelio en sus lugares. O sea, hay todavía más de 90 de 100 que no han sido alcanzados, que no han escuchado el evangelio o que lo han escuchado y rechazado, pero la forma más efectiva de alcanzarlos a ellos no es traerlos a Penitenciaría 38 y menos si dices, ¿dónde está tu iglesia? Pues ahí en Penitenciaría. ¿Qué? Y en la celda 38 se asustan. No, sí, está cerca de Tepito. ¿Qué? ¿Tepito? Ay, aparte no hay techo. ¿Cómo que no hay techo? Y los baños, pues Pedro, ¿me entienden lo que quiero decir? Traigan algunos de ustedes a su patrón, que trabajan con su patrón vive en las lomas de Chapultepec. Quieren alcanzarlo para Cristo. La única forma es traerlo aquí. Su patrón de lomas de Chapultepec, a lo mejor ni llega, lo asaltan en la esquina. ¿Me entiende lo que quiero decir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantar una iglesia en las lomas. En los llamados, digan gloria a Dios para ir a plantar allá. Amén. Pero qué raro es pensar que si alguien quiere la vida, que venga aquí. No, la orden bíblica es ir, vayan, llévensela. Ustedes van a ser testigos aquí y en Judea, Samaria, el último de la tierra. Si Dios quiere su evangelio predicado en la universidad, ¿qué va a hacer? ¿Va a traerlo a la universidad aquí? No, va a mandar cristianos allá a reproducirse. Maestros, estudiantes. ¿Por qué? Porque llevan la vida. Y si llevan la vida, necesitan reproducirse. Ahora, ¿por qué dije esto? Miren, la primera es Chicoloapa. La segunda, no sé dónde va a estar. No sé. Pero, hermanos, mire, si quisiéramos escoger el municipio, uno de los municipios de la zona conurbada con menos cristianos es Metepec. ¿Quiénes viven en Metepec? ¿Isaías? ¿Tú vives en Metepec? ¿Dónde? ¿Tecama? ¿Así se llama el municipio? Ahí tengo los datos. Ninguno pasa del 9%. Ningún municipio del Estado de México pasa del 9%. Pero déjenme poner la dimensión un poquito más clara. Aquí en Venustiano Carranza tenemos 5% de cristianos. No sé si usted sabía que en el país hay estados completos de la República que tienen menos del 1% de cristianos. Por ejemplo, Jalisco tiene poblaciones con menos del 1% de cristianos y en una de ellas 944.466 personas. En Guanajuato, 453.916 personas y tiene municipios con menos del 1% de creyentes. Jalisco, Guanajuato y Michoacán son los estados menos evangelizados de nuestro país, de nuestro México. Ok, vamos a ir a Michoacán e invitarlos a hacer la de vida. Hay que llevarles el evangelio. ¿Cómo se los vamos a llevar? ¿Mandando a un hermano a dar seguimiento en la mañana y luego regresando en la tarde? No, vamos a plantar una iglesia allá. ¿Cómo? Algunos de ustedes, escuchen en serio lo que voy a decir. Algunos de ustedes son comerciantes o el oficio que tienen en realidad lo podrían ejercer en otro lado. Quiero preguntarte, ¿te imaginas moviéndote tú con tu familia para ejercer tu oficio en un municipio de Michoacán donde leímos mis hijos y yo ayer, hay 64.200 y pico personas y 7 cristianos? 7 cristianos entre 64.200 personas en un municipio de Michoacán. ¿Será que tú podrías ser enviado por esta iglesia y lo que estás haciendo aquí lo vas a hacer? ¿Para qué? ¿Para llevar el evangelio? ¿Será que algunos de ustedes dicen, no, yo pastor, no hombre, no, toco madera, pastor yo? ¿Será que Dios te quiere usar de esa manera? ¿Será que algunos de ustedes trabajan en lugares en el sur? El sur es de los lugares menos evangelizados en la Ciudad de México. De los más evangelizados, Iztapalapa tiene el porcentaje de cristianos más alto. El que tiene menos cristianos, Milpa Alta. ¿Será que alguno de ustedes consideraría la posibilidad de que ya recibiste la vida y ahora vamos a esos lugares y plantamos una iglesia?
O la otra opción, hay que traérnoslos a Penitenciaría 38. Todos. Hay que comprar autobuses. ¿Sabe? Hay iglesias hermanas nuestras que lo hacen. ¿Vale? Pero ¿por qué no ir allá? Vamos. Vamos. Ese es el desafío. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque estamos vivos. No más pues. Porque el Señor lo ordenó. El Señor lo mandó. Y esa es la única razón. Todo organismo creado por Dios tiene la posibilidad de pasar la vida cuando se reproduce. La vida la recibimos para pasarla. Si nos quedamos con ella, no hemos cumplido el propósito final de la vida, que es seguir avanzando, pasarla. Para lograrlo, ocupamos reproducirnos a nivel personal con más discípulos, con gente ganada para Cristo, con nuevas células, hermanos. Si no lo hacemos, se va a detener el crecimiento. Y la forma de alcanzar a toda esa gente no es una iglesia gigante, son muchas iglesias, medianas, pequeñas, grandes, pero muchas iglesias, estando donde está la gente. Ese es el método. Y le aviso que aquí en Senda de Vida, esta iglesia el 3 de noviembre es la primera de muchas. Así que prepárese, porque vienen más hijos y hay que echarle. Le animo, ¿no? Se dice, ay, pero qué lata, qué difícil. El Señor Jesucristo vino y murió por nosotros para darnos vida. Yo creo que nosotros podemos viajar unas horas para dar vida. Se puede, hermano. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender que tenemos la vida para reproducirla, que tu orden fue fructificar y multiplicarse. Y yo sé que hay gente luchando con la idea de salir de aquí, de invertir en otro lado, de viajar, pero muéstranos, Señor, que eso fue lo que tú hiciste. Tú sacrificaste tu vida para regalarnos vida, moriste para darnos vida. Oramos que nos enseñes que una iglesia que no se reproduce, una célula que no se reproduce, indica que hay esterilidad, hay vida quizás, pero están estériles. Oramos hoy que nos permitas poner el corazón en los vecinos de la célula que no han oído, que insistamos en invitarles, que les llevemos tu palabra. No podemos convertir nosotros a nadie, pero tú nos has llamado a enseñar el Evangelio, a predicarlo, a presentarlo, a dar testimonio de ti. Y tú eres el que das la vida, eres tú el que engendras a tus hijos. Nadie puede venir al Padre o a Cristo si no les da de Dios. Pero oramos que nos uses para ser los agentes que llevamos el Evangelio, a través del cual se enseña y se da la vida. Ayúdanos en el trabajo a pensar en qué personas podemos reproducirnos, dónde están los siguientes frutos al lado de nuestra casa, en la escuela. Ayúdanos a entender que nuestra célula está allí para multiplicarse. Las casas, Señor, que están estratégicamente ubicadas, ábrelas, que esas familias se dispongan a abrir su hogar, Señor, para que tu palabra sea predicada. Reconocemos que no todo el mundo va a venir aquí. Reconocemos que no toda la gente va a hacer el viaje hasta acá, pero nosotros podemos ir y llevarles tu palabra. Gracias, mi Señor. Toda la honra y la gloria es para ti. Lo decimos así en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su paciencia. Les voy a pedir un minuto para que escuchemos qué va a suceder hoy con las lonas. Está lloviendo, entonces necesitamos tener atención.